Bienvenidas y bienvenidas a todos. Soy Yanela Lao, subdirectora del área de eventos y relaciones institucionales y estaré a cargo de la entrevista de hoy. En esta oportunidad hablaremos sobre el retiro de AFPs y sistema de pensiones en el Perú. Tratamos este tema ya que nos interesa qué tanto impacto tendrá en los ciudadanos como en general en las entidades financieras, tanto el estudiantado como el público en general. Para ello tenemos presente a Noelia Bernal, licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un doctorado en Economía y máster en Investigación en Economía y Financiamiento del Envejecimiento por Tilburg University. Ha trabajado como economista senior de Servicio de Estudios Económicos del BBVA, la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Actualmente es investigadora del CIUP y profesora del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Buenas tardes, profesora. Con esto empezamos la entrevista con la primera pregunta. Durante la pandemia se motivaron una serie de retiros y en esa línea, en los últimos meses incluso se dispuso el retiro de aún más depósitos. En la actualidad, ¿cómo se encuentran los fondos y los niveles de pensiones de los futuros jubilados? Hola Yanela, buenos días. Gracias por esta entrevista. Para mí es un placer poder dar esta entrevista a tu público, ¿no? A ustedes, a tu público. Gracias por la bonita presentación. Y a ver, contesto tu pregunta. Efectivamente, durante la pandemia se han dado una serie de retiros de dineros de los fondos de pensiones. Normalmente, digamos, no se puede retirar estos fondos porque como su nombre lo dice, es para la jubilación, para el retiro, pero en Perú y al igual que en algunos países de la región y de Centroamérica se ha permitido estos retiros que no son más que, digamos, alivios temporales y, en mi opinión, no muy responsables para lidiar con los desafíos de la pandemia, ¿no? De la necesidad de liquidez. Y eso ha tenido naturalmente un impacto en lo que es el ahorro de largo plazo, ¿no? Eh, eh, Entiendo de que en total estos retiros más o menos han representado entre el 40%, alrededor del 40% de los fondos, del total de fondos del sistema privado de pensiones, ¿no? Ojo de que estas medidas han afectado al sistema privado, a las AFPs. No sé, el sistema nacional, la ONP, no se ha visto tan afectada, digamos, porque funciona de manera distinta, ¿no? Bajo este concepto de sistema de reparto. Entonces, irónicamente, el sistema de capitalización individual, ¿no? De AFPs, que se argumentaba era mucho más sólido, mucho más potente que el sistema de reparto, ha sufrido lamentablemente estos retiros, con lo cual el ahorro para la vejez básicamente se ha consumido en el presente y la mayoría de personas, o bueno, los que han podido retirar, que son casi toda la mayoría de los que podían hacerlo, digamos, no se sabe con certeza a qué han destinado estos dineros, ¿no? Algunos lo pueden haber depositado en otras instituciones financieras, otros lo han consumido efectivamente, ¿no? En el día a día. Y en fin, lo que ya podremos hablar quizás más adelante de esto, pero lo que esto genera es un impacto concreto, se reduce concretamente el ahorro de largo plazo para la pensión, para la jubilación y por lo tanto la futura pensión, ¿no? Si uno esperaba recibir 100 de pensión, pues con estos retiros, y si retiras en el corto plazo, pues la pensión no va a ser 100, ¿no? Va a ser la mitad o incluso menos, porque además pierdes la capitalización, ¿no? De largo plazo. Entonces, han sido medidas sumamente nefastas para el sistema privado de pensiones, que sumadas a la ya existente medida de retiro del 95.5, que básicamente era que al momento de tu jubilación podías retirar el íntegro de tu fondo, o casi el íntegro de tu fondo,
y ya no tenías que recibir una pensión, sino te llevabas casi toda tu plata, lo que han convertido, se ha convertido al sistema en un sistema que ya no es de pensiones, ¿no? Porque ya no brinda pensiones, y es un sistema de ahorro, ¿no? Incluso ya tampoco ni de largo plazo, porque ya la gente ha podido usar el dinero antes, ¿no? Entonces es lamentable, ¿no? Y cierro diciendo que estas medidas se sacaron con el argumento de que iban a beneficiar a gente por la pandemia, pero recordemos que los sistemas de pensiones contributivos benefician a muy pocos trabajadores, ¿no? 2, 3 de cada 10 trabajadores cotizan a un sistema de pensiones, con lo cual estos retiros de plata realmente beneficiaron, entre comillas, a un grupo muy pequeño de la fuerza laboral, ¿no? Los independientes, los informales, no retiraron plata porque nunca tuvieron una AFP, ¿no? Claro, con eso más claro, ¿cómo afecta la motivación a estos retiros por parte de las financieras al concepto de ahorrar para el futuro? A ver, si nos referimos con financieras a esto, a los bancos, a las entidades microfinancieras en sí, ¿no? Que son básicamente sistemas de ahorro del corto plazo, eh, uno observa, ¿no? Ese tipo de ofertas que hacen, que es, oye, trae tu plata, trae tu AFP acá, y claro, es un incentivo perverso, ¿no? Nuevamente, porque hace que los individuos saquen plata del fondo de pensiones que está destinado para su vejez a un lugar donde el ahorro es de corto plazo, ¿no? En cualquier momento la gente puede utilizar esta plata. ¿No? Y con estas promociones que en realidad son un poco engañosas porque o sea, siendo estrictos, uno, y si fuéramos perfectamente racionales, si se cumplirían los supuestos de neoclásicos, pues los individuos lo que tendríamos que hacer es analizar, ¿no? La tasa de interés que me paga esta entidad comparada a la tasa de interés de largo plazo de los fondos de pensiones. Y generalmente a largo plazo los fondos de pensiones lo hacen mejor que estas instituciones de corto plazo, ¿no? Entonces, claro, a largo plazo, en el corto plazo sí pueden haber crisis ¿no? Bajones en las rentabilidades, pero a largo plazo sí que conviene, digamos, ahorrar en el fondo de pensiones. Por un momento no discutamos del tema del impacto de las comisiones, ¿no? Y lo que nos cobran, pero bueno. Entonces, dicho esto, la idea que te quiero decir es que no es bueno, digamos, incentivar el retiro de estos fondos con la falsa idea de que la plata va a estar mejor aquí. Eh, ¿No? Entonces, porque no necesariamente la rentabilidad que te van a dar va a ser mayor. Lo que sí puede ser una buena idea, tampoco con esto quiero incentivar retiros, y es el pago de deudas, por ejemplo, ¿no? Normalmente sabemos que las tasas activas son más altas que las tasas pasivas, es decir, una tasa de interés que te cobran por un crédito hipotecario, un crédito de consumo, va a ser más alta que la tasa de interés que te pagan por un depósito, ¿no? Entonces, para individuos quizás sumamente endeudados, sí puede ser una buena idea, pues, utilizar esta liquidez extra de los fondos para liquidar estas deudas y así ahorrarse el pago de intereses, ¿no? Pero, nuevamente, estamos hablando de muy pocos individuos, creo yo, como parte del total, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta, y contextualizándola un poco también, el gobierno dispuso la creación de una nueva comisión multisectorial para evaluar el sistema de pensiones actual. ¿Qué se esperaría de una nueva reforma del sistema de pensiones? A ver, mira, Yanela, ustedes son bien jovencitas, así es que no tienen por qué saber que ya han existido múltiples comisiones con el objetivo de reformar nuestro sistema de pensiones, ¿no? Yo honestamente soy un poco escéptica esta vez, normalmente soy más optimista. Soy escéptica no porque digamos, no tenga fe, sino es
simplemente en base a lo que he observado a lo largo de los años, ¿no? Y lo que se ha observado a lo largo de los años es que se forman comisiones, que se sientan semanas y semanas y arrojan un documento y se publica y se toman la foto y queda ahí, ¿no? Entonces ni siquiera se lleva a un proyecto de ley o, o si a lo sumo se llega a un proyecto de ley, pues no hay el consenso, no hay la voluntad política, el liderazgo para llevar este proyecto al pleno y aprobar algo, ¿no? Entonces, soy escéptica, no quiero desear nada malo a la comisión, por supuesto quiero que les vaya muy bien, pero sí, digamos, no tengo mucha expectativa por lo que he visto en el pasado, y además también hay que considerar las prioridades que pueda haber hoy en día, ¿no? Estamos saliendo de la pandemia, entonces hay muchas necesidades, otras necesidades. Lo que sí te puedo decir que en todo caso, si es que esta comisión tiene pues el liderazgo y tiene todo el apoyo y tiene toda la voluntad política, es súper importante que se lleguen a los consensos. ¿Ya? La parte técnica es y ha sido sumamente estudiada, hay informes para todos los gustos, es relativamente sencillo de hacer un diagnóstico y una propuesta de reforma, digamos, básica, pero los detalles están por ejemplo, la parte contributiva, debe administrar solamente bajo cuentas individuales, bajo reparto, una combinación de ambas, debe haber contribución del Estado, ¿no? Además de la contribución del trabajador, debe haber contribución del empleador, debe haber incentivos para fomentar la afiliación de los trabajadores independientes o los que trabajan en empleo informal. En fin, en estos aspectos más específicos es donde hay menos debate, ha habido menos debate, menos estudios, ¿no? Entonces, es ahí donde se debe enfocar, creo yo, la energía y el tiempo y los recursos de la comisión, ¿no? Porque nuevamente, ¿no? Si perdemos mucho tiempo en todo lo demás, no va a haber tiempo y esfuerzo para esta parte. Yo diría que lo más importante, si tuviéramos que escoger, es ampliar la protección social a los trabajadores en empleo informal, ¿no? Hemos visto que han sido los más golpeados durante la pandemia. eh, no tenemos un buen sistema de salud, eh, que obviamente necesitaría otra reforma, otra comisión para mejorar la parte de salud. Pero bueno, abstrayéndonos de eso y enfocándonos en la comisión de pensiones, pues creo que la prioridad es esa, que cómo hacemos que nuestro sistema incluya o sea atractivo para los trabajadores en empleos informales, ¿no? Creo que deberíamos comenzar con ese diagnóstico y con esa propuesta de reforma y tratar de buscar los consensos políticos y ver cuánta plata hay también para fomentar una reforma en este sentido, porque al final depende de cuánto presupuesto hay, los incentivos van a depender, los subsidios e incentivos van a depender si es que hay plata del Ministerio de Economía para darlos, voluntad. Entonces, creo que por ahí deberíamos comenzar, ¿no? O bueno, por ahí debería comenzar la comisión. Y ojalá esto no se cumpla mi baja expectativa y se logre concretar algo bueno para nuestro sistema. Claro, y justo en línea con lo que acaba de mencionar y considerando el contexto actual de regreso de la pandemia, ¿cuáles serían las medidas o recomendaciones para poder ampliar un sistema de pensiones a un sector informal, como lo mencionaba, o a un sector laboral independiente? Eh, Como ya te estoy diciendo, digamos, partir bajo la premisa de que nuestro sistema, tal y como está concebido, ¿no? AFP o NP, es un sistema donde para contribuir necesitas tener un contrato formal. Un sistema así diseñado no funciona. No ha funcionado y creo yo no va a funcionar.
Porque eso de soñar con que nuestra economía se va a volver formal de acá a 10 años, 20 años, yo creo que no. Yo creo, cuando yo era estudiante como ustedes, se decía que para el 2000 seríamos una economía formal, o al menos con no tanta informalidad. Luego en el 2000 se decía que en el 2020, ¿no?, íbamos a ser más formales. Y mira cómo estamos. Entonces, por eso digo, yo creo que no deberíamos partir con esa premisa de que vamos a recuperarlos, vamos a tener nuevos periodos de crecimiento económico y por lo tanto vamos a tener una mayor creación de empleos formales, que se va a revertir la situación y vamos a llegar de acá a 20, 30 años a tener 70% de formalidad y 30% de informalidad. Yo creo que esos supuestos son no reales, no realistas. Creo que más bien el escenario base con el que se debe partir es que vamos a seguir como estamos. Quizás mejoras marginales en cuanto a formalidad, ¿no? Por supuesto que hay que seguir promoviendo la generación de empleos formales, no digo que no lo hagamos, pero a lo que me refiero es que es súper difícil. Y no porque digamos, sea complicado hacer una norma o hacer estas reformas, que por cierto lo son. Lo más complicado es cómo el aumento, cómo aumentar la productividad de los trabajadores, ¿no? Eso requiere inversiones enormes de capital humano por varias décadas. Entonces, si no tenemos eso, no vamos a esperar revertir la situación con una ley, con una norma, ¿no? Entonces, y eso es una inversión que va a requerir mucho tiempo, muchas décadas, ¿no? No sé si yo lo logré ver, quizás ustedes lo logren ver, pero se tiene que empezar ya. Entonces, porque solamente trabajadores productivos van a poder aspirar a mejor calidad de empleos, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, si partimos con este escenario base, pues entonces no hay espacio para pensar que nuestro sistema de pensiones diseñado en base a una contribución del empleo bajo contratos formales va a ser exitoso, ¿no? Ya sea que le cambiemos de nombre, ya no sea puros AFPs, puro ONP, sistema mixto, lo que sea. El supuesto de base es el difícil de cumplir, ¿no? Vamos a tener un nuevo sistema reformado con otro nombre que va a seguir cubriendo los mismos tres datos que hoy en día. Por lo tanto, creo que para lograr una verdadera inclusión del resto de trabajadores que trabajan en empleo informal, creo que debemos confiar y fortalecer lo que se llama el sistema de ahorro voluntario. Debemos hacer que voluntariamente estos trabajadores quieran ahorrar para su vejez, ¿no? Y eso es sumamente difícil, yo no digo que sea fácil, pero yo creo que es el único camino, que la mayoría de los trabajadores encuentren atractivo, fácil, transparente, útil ahorrar para su vejez. Aunque sea 5 soles semanales, aunque sea 10 soles, hacer este cambio de chip que tenemos, que es que nos gusta gastar, pero no nos gusta ahorrar. Bueno, ese cambio de chip es sumamente difícil, pero yo creo que es la única solución para realmente lograr que la gran mayoría de esos trabajadores ahorre para el largo plazo. Digamos, y sí soy optimista en ese sentido, si es que se generan los incentivos adecuados, no solo subsidios fiscales, sino incentivos inspirados en el behavioral economics, por ejemplo, ¿no? Y se usa la tecnología. Ustedes, mejor que nadie, los jóvenes, han demostrado que pueden trabajar, por ejemplo, en múltiples trabajos, utilizando las plataformas, ¿no? No tienen que estar físicamente ubicados en un lugar, en un único lugar, sino que pueden hacer varios trabajos simultáneos. Antes era impensable tomar un taxi con tu teléfono, ¿no? Con un aplicativo en tu teléfono. Bueno, hay que utilizar todas esas innovaciones para hacer simple el ahorro para la gran mayoría de trabajadores. ¿Por qué no pensar que con un clic en un aplicativo uno pueda ahorrar, pueda yapear a su cuenta de ahorro para la vejez 5 soles, 6 soles,
¿Por qué no pensar en premios que premien el buen ahorro? ¿Por qué no pensar en incentivos que ayuden a la gente a no gastar? En lugar de gastarte esos 5 soles en una gaseosa y en tal otra cosa, ahorrártelos para tu pensión, ¿no? Entonces, confío en eso más, tengo más fe en eso, pero obviamente hay que hacer reformas en ese sentido, ¿no? Si no, es puro flora. Entonces, creo que ese va a ser el único camino para realmente promover el ahorro en todo este grupo de trabajadores en trabajos informales. No me estoy refiriendo a los trabajadores independientes, digamos, de relativa alta productividad, ¿no? Cuando doy estos ejemplos, me refiero más a trabajadores pues, que trabajan ¿no? como taxistas, como repartidores en Rappi, Globo, qué sé yo, ¿no? O jóvenes como ustedes que están iniciándose recién en el campo laboral, ¿no? Trabajadores independientes de altos ingresos, de alta productividad, médicos, dentistas, lo que sea, que consultores, el Estado, que trabajan y pagan impuesto a la renta de cuarta categoría anualmente, pues creo que a ellos sí hay margen a través de la SUNAT de cobrarles impuestos, que al momento que pagan sus impuestos, obligarlos a que coticen a su sistema de pensiones, ¿no? Porque ya están pagando impuestos, o sea, ya es muy fácil hacer que además paguen, contribuyan para su pensión, ¿no? Entonces creo que hay medidas diferentes para esos diferentes grupos de independientes. Y con esa era ya la última pregunta. Muchas gracias, profesora Noelia, por habernos brindado esta entrevista y a todos ustedes por habernos acompañado. Si les interesa más temas económicos de este tipo, pueden seguir Económica en sus distintas redes sociales.